La jueza de Andorra reactiva la causa contra Rajoy, Fernández Díaz y Montoro. A Montoro se le acumula el trabajo, Antonio Gómez de Olea, y en este caso nos lleva a Andorra. Mira, como Puyol, que se llevaba los dineros para allí, con las bolsas, decía. Antonio Gómez de Olea, ¿qué ha pasado? Montoro, otra más. Eso es, la jueza de Andorra reactiva la causa para investigar la Operación Cataluña. Pues bien, reactiva ese mecanismo judicial para que se pueda citar en calidad de investigado al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a dos de sus exministros, Fernández Díaz y también Montoro. Pues bien, pone sobre la mesa que ya se solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid y fue rechazada esta petición para poder investigarles por defecto de forma. Ahora reactiva todo el instrumento judicial para poder lograrlo. También hay novedades porque aprueba el impulso procesal. Esto significa que habrá nuevas diligencias ya de cara a noviembre. Entre ellas destaca la testifical del excomisario Villarejo. El Grupo Europeo contra la Corrupción hoy pasa lista Pedro Gómez y lo que le dice a España es todavía quedan cosas por hacer, incluso en materia de corrupción policial. Sí, en el informe que han presentado dice que todavía se tienen que avanzar en la implantación de medidas de anticorrupción, sobre todo en lo que afecta a los altos cargos públicos. También dice que tiene que avanzar en transparencia en su relación con los lobbies, las agendas de los altos cargos y también en las conocidas, como habitualmente se suele decir, en las puertas giratorias. Por otro lado, celebra que se haya avanzado en 16 de las 9 recomendaciones y la implantación de medidas tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional. Aún así, dice que no es suficiente y da de plazo hasta el 30 de junio del año que viene para que emita un nuevo informe con la implantación definitiva de todas las recomendaciones. Esto es lo que viene. Y después responsabilidades judiciales. Pero es que estábamos viendo también el caso de Montoro. Es que hemos visto que en el último gobierno del Partido Popular también había una estructura para delinquir y otra para tapar los delitos desde la propia Fiscalía o desde el Ministerio del Interior. Entonces es normal que haya una preocupación de hasta qué punto podemos seguir llamando a esto Estado de Derecho. ¿Creéis que no se están cumpliendo esas medidas que nos dicen que tomemos para combatir la corrupción? Marta Nebot. Pues porque no se está haciendo, Jesús. Y ya ahora sí lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué no se está haciendo? Pues porque estamos hablando de los aforamientos, de los lobbies, de estas cosas ambiguas, en las que puertas giratorias, estas cosas en las que todo el mundo tiene pecados o pecaditos, ¿vale? Entonces ahora resulta que efectivamente por lo que ha ocurrido y por lo que se ha pillado el señor Santos Cerdán, pues el gobierno ha planteado un paquete que parece ambicioso, pero hay que aprobarlo, todavía hay que aprobarlo, todavía falta. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, que en determinados medios no estoy leyendo, pero que a mí me parece sustancial de este informe. La Policía Nacional no vigila suficientemente ni los regalos que reciben ni la neutralidad de esos cuerpos. No habla solo de este cuerpo, habla también de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A mí eso me preocupa y particularmente me parece que ahí hay que poner el foco porque estamos viendo cosas que son cuanto menos muy sospechosas. Entonces, ahí hay deberes que hacer y ya no es que se lo podamos pedir al ministro de Interior, sino que nos lo está pidiendo Europa. Ojo, que hemos enterado de que tiene la cruz, jueza de Andorra, la cruz de Isabel la Católica, 2 imputados de este caso de Montoro, que estuvieron también en Hacienda y en Economía, en los gobiernos estos, exaltos cargos que tienen esta condecoración. Presuntos corruptos y con medalla. Vergüenza. 2 de los imputados en el caso Montoro recibieron la Gran Cruz de Isabel la Católica. No, es que Ricardo Martínez Rico y Miguel Crespo Rodríguez, socios de equipo económico y exaltos cargos de Hacienda y Economía con el PP de Montoro, fueron condecorados con esta distinción en 2004. se sabe que las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Tal y como recoge el Real Decreto, la Gran Cruz premia los méritos extraordinarios, aquellos que redunden en el beneficio de la nación. Encajados en esa cifra. Una lista de condecorados ese 2004 que, según apuntan fuentes del gobierno al Diario Público, habría sido dada por el gabinete de José María Aznar. Marta Nebot, y encima con medalla. Y hay una duda sobre todo esto. Caicer luego nos va a contar exclusiva, pero la duda es si se recuperará el dinero y si pagarán por ello. La monja también apuntaba a que espera que no haya impunidad.
Es muy difícil, ojalá recuperemos todo ese dinero, pero me parece que va a tener que ser con nuevas leyes sobre determinadas empresas, porque con las viejas ya va a ser difícil, ¿no? Yo, la verdad que esto de las medallas me recuerda a Vida del Niño, me recuerda a otras veces que se han dado medallas repugnantes que luego han resultado, pues, bueno, muy difíciles de retirar, muy difíciles de retirar. Yo no sé en este caso si alguien se va a plantear retirarlas o no. Me parece que, bueno, que habrá que ver cómo evoluciona el caso, pero en cualquier momento en fin, estas cosas resultan nauseabundas. Sorpresa. Tenemos lobbies que pueden entrar, reunirse con ministros, comprar leyes. No lo sabíamos porque no queda registrado y tenemos corrupción policial. Losada. Bueno, el primer caso, Javier, es increíble. Hay momentos del día que no sabes cómo quitarte de encima la agenda de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, porque te los encuentras en todas partes, te los encuentras en Twitter, te los encuentras en el telediario, te los encuentras en la radio, te los encuentras en el periódico y otras veces no hay manera de saber dónde están y qué es lo que están haciendo. A mí eso me parece absolutamente capital y además no hay ninguna razón que explique este retraso. No hay ninguna razón objetiva que pueda explicar este retraso. ¿Por qué? Porque el resto de los países lo hacen. En Estados Unidos llevan décadas haciéndolo. Saber en todo momento con quién se reúne, de qué se va a hablar, cuánto duró la reunión, si hubo algún tipo de intercambio de documentación, si esa documentación normalmente es accesible pasado un tiempo, es capital. Yo no tengo nada contra los lobbies son una manera de hacer política, es una manera de que los intereses se organicen y consigan hacer llegar a quienes gobiernan sus necesidades y sus demandas. Pero sí necesito saber cómo son las relaciones, quién se relaciona con quién escucha a quién y a cambio de qué. Claro. Para mí es fundamental, insisto, sobre todo, no hay ninguna razón que explique que esto no esté todavía implementado. Y en el caso de la corrupción policial es todavía más grave. ¿Y quién es quién, efectivamente? Y en el caso de la corrupción policial es todavía más grave. Claro, porque no es lo mismo UNICEF reuniéndose con un político que Blackstone reuniéndose con un político. Losada, no te retires porque capítulo corrupción, abramos página. Tenemos desplegable hoy en todo esto. Primero, 5 años de cárcel. Esto es lo que piden las acusaciones para la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se enfrentaba a un pacto inicialmente de 3 años. La Fiscalía, después de que Miguel Ángel Rodríguez filtrara, dijera que no, tuvo que pasar esa página. 3 años de cárcel. 3 años y 9 meses después. Ahora, 5 años de prisión. Carla Cuña, esto es lo que piden las acusaciones. 5 años de cárcel para el novio de Ayuso. Las acusaciones populares representadas por PSOE y Más Madrid piden 5 años de prisión para Alberto González Amador, para la pareja de Ayuso. Consideran que mediante un sistema simple y tosco falseó facturas para defraudar 350.000 euros al fisco en los ejercicios de los años 2020 y 2021, años en los que dio el pelotazo con la compraventa de material sanitario y con los que se lucró de 2 millones de euros. Era el último escrito de la acusación que faltaba por presentar. Ahora la jueza tiene que redactar ese auto de apertura de juicio oral para sentar definitivamente a la pareja de Ayuso en el banquillo de los acusados. La pareja de Ayuso está siendo presentada por el gobierno de Ayuso como un ciudadano particular, un hombre sol, un hombre libre, peleando contra el sistema. Es literalmente lo que dice el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Escuchen. Un español, González Amador, es libre de enfrentarse a todo el aparato del Estado y sus medios de comunicación y ganarles. Un ciudadano enfrentado a la tiranía. La libertad aún es posible, a pesar de los comunistas que nos gobiernan. Un español frente a los comunistas. Es un ciudadano particular, desde luego con una situación muy particular. La estrategia política de Miguel Ángel Rodríguez puede ser estupenda, porque ha sepultado al fiscal general del Estado. La estrategia penal es lamentable. Era un señor que se enfrentaba a un pacto con Fiscalía y que ahora se enfrenta a 5 años de trena. Leyendo el tuit de Miguel Ángel Rodríguez, un español que se enfrenta contra el sistema, parece un poco la película de Gladiator, pero va a acabar siendo Celda 211, como siga que se cumplan los años por parte de la Fiscalía. Entonces, claro, tú lees la información que
cuenta Miguel Ángel Rodríguez y desde el principio es una mentira tras otra. El fiscal general del Estado se va a sentar en un banquillo porque un defraudador confeso y toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid han conseguido que así sea, partiendo de un bulo y partiendo de una mentira contra la Fiscalía. Y defender la Fiscalía y defender tu propio honor cuesta que te sientes en un banquillo. Por eso no debe dimitir y por eso el defraudador debe confesar lo que dice. Estamos todo el rato pidiendo responsabilidad al que encabeza ahora el Ministerio Fiscal, ¿no? Lo estaba diciendo María, la responsabilidad por no ver esta imagen. A mí me preocupa más lo del juicio que no la apertura del año judicial, que a mí no me parece que eso nos pueda hacer tanto daño institucional. Pero ¿y responsabilidad a los otros? ¿Responsabilidad a los jueces que están acusando con una instrucción más que débil? ¿Responsabilidad a los jueces que no han hecho caso de las declaraciones de los periodistas, que no han tomado en cuenta esas declaraciones cuando los has llamado a declarar? Quiero decir, está muy bien ser los más responsables de todos, pero es que aquí hay un ataque ad hominem a esta persona, al fiscal general del Estado en concreto, a no a la institución, por lo que todos sabemos. Y como me dices que muy breve, muy breve. O sea, yo también pediría responsabilidad a las otras partes. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, perfecto, desde Manresa. Bien, escuchando y viendo la cruda realidad y la dura realidad. Y viendo que, como dicen por aquí, que a todo cerdo le llega a su San Martín. Pues parece ser que a los que querían negar la pobreza infantil y a los que querían acallar a la Iglesia y a Cáritas por los informes de la pobreza infantil en España, que mostraban la realidad, que no ha cambiado mucho, pero que 1 de cada 3 niños está en situación de exclusión social, Montoro llamó al cardenal Rouco y a la Conferencia Episcopal para decirles que mentían y que estaban utilizando una fórmula para explicar algo que no era real. En ese momento la Iglesia se cayó, pero al año siguiente se cambió la presidencia de la Conferencia Episcopal y Cáritas volvió a publicar sus informes. En aquel momento, Jesús, y yo creo que gracias a Montoro nos conocimos nosotros, porque cuando yo compartí la noticia del informe de Cáritas, acto seguido puse un hashtag que era Montoro miente, porque él decía que Cáritas y la Iglesia mentían porque manipulaban los datos jugando con estadísticas. Bueno, ese hashtag se convirtió en trending topic y al día siguiente yo estaba camino de Madrid para Mañanas de 4 contigo, ¿no? Y así nació el programa de lucha contra la pobreza infantil que estamos trabajando todavía, pero porque era una cosa de la que no se podía hablar y que resulta que cuando no se explica no existe. Y lo que Montoro pretendía era que no existiera, que no se explicara, pero la situación de pobreza en España era muy grave y sigue siendo muy grave y los niños que no se quejan, que no votan, o al menos no se siente cuando se quejan, son los que estaban siendo penalizados por este ministro que tenía una doble vida. Estamos viendo negar la realidad y ahora está saliendo, bueno, pues cuál era su realidad. Bueno, está diciendo Sor Lucía que Montoro, al mismo tiempo, en aquellos años en los que había fundado el despacho, luego había pasado al gobierno y presuntamente había un trasiego de dinero y de intereses entre ambas cosas, eran tiempos en los cuales, por ejemplo, decía que los informes de Cáritas pues no eran fidedignos y demás, y por eso decía Sor Lucía lo de a cada cerdo le llega a su San Martín. Decía esto, vamos a ver, Sor Lucía, lo que decía Montoro, porque igual es bueno recordarlo ahora que sabemos lo que sabemos. A ver lo que decía Montoro. Son informes de contenido, de medición puramente estadísticos. La mezcla de conceptos, no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad. He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas. Han estado de lo más razonable, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Se oponía así a los informes de Cáritas que decían que no eran conformes a la realidad y que mezclaban conceptos y demás. Cuando dice a cada cerdo le llega a su San Martín, se está refiriendo a Cristóbal Montoro, Sor Lucía, del que, por cierto, me gustaría que nos recordara, porque usted se llegó a encontrar con él, creo que en un avión. ¿Lo del cerdo va por él o qué? Sí, lo del avión. Bueno, yo creo que en ese momento no me imaginaba que saldría lo que estaba saliendo, pero tengo que reconocer que me dolió muchísimo porque nosotros estábamos trabajando con la infancia y que encima de que estaban sufriendo las familias, que viniera un ministro y que además, bueno, pues nos acusara a la Iglesia y acusara a Cáritas de mentirosos, cuando las estadísticas para nosotros no son números, sino es la realidad, ¿no? Y un día me lo encontré en un avión, por supuesto, yo iba sentado en la primera fila y me saludó con esa sonrisa
que tiene, que está protegida por sus cosas así un poco, exacto, esa sonrisa, y me dijo, hermana, qué gusto saludarla, y yo le dije, no tengo tanto gusto, y seguí caminando, porque realmente no tenía ningún gusto, y no es que me alegre excesivamente cuando estoy saludando a personajes famosos que sé que mienten, y que para mí esto había sido una bofetada. Con lo cual yo creo que lo único que estoy pidiendo es que se haga justicia con él y con todos los que han tapado y han sido y no han hecho un buen uso o una buena gestión de los recursos o han sido corruptos y bueno, pues que se siga hasta el final con las investigaciones. Yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no? Que se pueda investigar y que se llegue al final. No hay tiempos para la justicia, espero que esto salga y que no esperemos a que se publiquen las cosas cuando ya hayan prescrito, ¿no? Si le estuviera viendo Cristóbal Montoro ahora, yo sé que en su momento Sor Lucía le dijo tanto gusto en el avión y pasó de él olímpicamente. Si le estuviera viendo ahora Cristóbal Montoro, ¿qué le diría? ¿Un mensaje para Montoro? Porque lleva tiempo que no se le ve, que está ausente, lo mismo se dedica a ver este programa. Tiempo tiene, porque ¿dónde andará? Igual es fan, porque la sonrisa nosotros se la ponemos para no borrársela, cada día casi. ¿Qué le diría a Montoro si le estuviera viendo? Yo le diría a Montoro que las cifras y las estadísticas de la pobreza son tosudas y lo eran en aquel momento. Y a lo mejor la pobreza también aumentaba y se cronificaba a causa de la mala gestión que había en el gobierno y a lo mejor que revise las responsabilidades que tenía él en ese momento. No se trata de matar al mensajero, que es lo que intentó hacer, ¿no? Con lo cual quiso matar al mensajero, el mensajero sigue viviendo, pero el mensajero está trabajando al lado de los más pobres, está trabajando contra la pobreza infantil y el que disparó, pues resulta que ahora está herido. Esperemos que no se muera de esta herida, pero que por lo menos no salga ileso y devuelvan lo que no era suyo y que habían tomado prestado. De la deriva radical de la derecha española que se ha ido al monte y no sabe bajarse, justamente la de situar a Cáritas pues, como una especie de atajo de comunistas, ¿no? No ha sido el único Montoro el que lo ha hecho. Yo recuerdo Federico Jiménez Los Santos, recuerdo al presidente de la Asamblea de Madrid diciendo aquello de ¿dónde están los pobres que yo los vea?, ¿no? Que no los encontraba. Cuando todo el mundo sabe que los servicios sociales y los estudios sociales y económicos de Cáritas pues, son solventes, respetados y respetables. Pero bueno, es la deriva que ha cogido la derecha en este país y Cáritas les parece un atajo de comunistas. Julio. Hay que tener muy poca vergüenza para cuestionar los informes sobre la pobreza infantil que viene haciendo Cáritas desde hace Montoro lo hacía, un montón de años. Hay que tener y al mismo tiempo, curiosamente, estaba vergüenza. Presuntamente con ese trasiego de dinero entre el despacho y el gobierno. Esto que es esta segunda parte que conocemos ahora hace entonces las declaraciones de entonces mucho más graves y bastante más asqueantes. Porque en principio uno diría, bueno, le deja en mal lugar aquellas declaraciones sobre los informes, cuestionando los informes. Lo que pasa es que si ahora se sabe que al mismo tiempo que estaba cuestionando los informes estaba haciendo otra cosa que es cualquier cosa menos legal y decente, deja al personaje en la situación en la que probablemente siempre tuvo que estar. Miradlo así. A ver, yo vaya por delante que creo que después de la instrucción surrealista del magistrado Hurtado, en donde se han tenido en cuenta los indicios que no merecen ese nombre para sentar en el banquillo al fiscal general y no se han tenido en cuenta los indicios que sí merecen ese nombre, como el testimonio de 6 compañeros de toda línea editorial, porque el juez no lo consideró, como si los periodistas fuésemos mentirosos per se, pues por lo tanto creo que el fiscal general no debe dimitir, debe de blindar la institución contra estos magistrados específicamente que van contra él desde que avaló la ley de amnistía del gobierno. Dicho esto, el estatuto fiscal contempla efectivamente que el fiscal general es quien cesa al fiscal general. Entonces, si él no quiere, si él dice que va a aguantar, pues yo, que es con lo que más duda tengo si durante el juicio se debe mantener el fiscal general, me pregunto, y no lo sé, porque creo que no lo hay, el magistrado Bosch nos dirá después, si existe un mecanismo para apartarlo temporalmente mientras eso, pero que sin que suponga su dimisión, salvo que se demuestre una culpabilidad que no tiene, porque todavía estoy buscando el rastro de ese mail o mensaje que envió para filtrar a la cadena SER el mensaje que ya estaba circulando por todas partes del abogado del defraudador confeso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Yo me estoy acostumbrando mal en este programa porque ahora cuando abro el periódico y veo cualquier noticia que tenga que ver con tribunales, pienso, ojalá pudiera llamar a Joaquín Boix para que me lo explicara. Claro. Pero es que me está empezando a pasar, Es que cuando yo lo voy a un llamo. restaurante y en la carta no sé qué pedir, digo, ojalá pudiera llamar a Joaquín Boix para que me recomendara. Afortunadamente en este programa tenemos este privilegio. Claro. Saludamos al magistrado y jurista Joaquín Boix. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, Pablo. Muchas gracias. Magistrado. Hoy también ha hecho genuflexión. Normal. Joaquín, me gustaría que nos ayudaras a todos a entenderlo, empezando por la primera pregunta. ¿Por qué un juez del Supremo se está planteando suspender al fiscal general del Estado? Porque entiendo que esto es una más de esas cosas inéditas que estamos viendo en este proceso. Sí, efectivamente no hay precedentes de que se haya producido una situación de este tipo. Se lo está planteando porque se lo ha pedido una de las acusaciones populares y por eso ha dado traslado a las partes. Lo cierto es que el juez instructor ya ha contestado en 2 ocasiones que no procede, y además de una manera muy justificada jurídicamente, porque un magistrado instructor puede acordar medidas cautelares en el ámbito del proceso, pero únicamente si están previstas en la ley. Como sabemos, puede acordar la prisión provisional. A pesar de la presunción de inocencia, puede privar de libertad a una persona, pero solo cuando concurren unos requisitos concretos. Claro. También puede acordar una suspensión, pero también cuando está en la ley, por ejemplo, en supuestos en los que hay cargos públicos que están implicados y van a ser procesados por terrorismo o por pertenecer a una banda armada, la ley sí que permite que se le suspenda, pero no lo permite en un caso como el de este tipo, y por tanto le afectaría al juez el principio de legalidad, y eso es lo que ha dicho hasta ahora. Hay una asociación de fiscales, APIF, que sostiene que el propio reglamento de fiscales sí que incluye o sí que incluiría o justificaría o permitiría esta suspensión. ¿Es tan sencillo esto como aplicar un artículo de este estatuto? Las referencias al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y al reglamento no son las que puede utilizar el juez instructor. El juez instructor actúa desde una perspectiva jurisdiccional para asegurar bienes jurídicos del proceso. En el ámbito estrictamente administrativo, sí que se puede suspender a un fiscal de funciones cuando se abre procedimiento abreviado o auto de procesamiento contra él. Pero eso es una decisión de tipo administrativo, que quien debe adoptarla no es el juez, obviamente, el juez instructor, sino el fiscal general del Estado fiscal, o la persona que aquí lo tendría que sustituir. Pero una aclaración aquí muy importante es que esto solamente afecta a las situaciones administrativas de los fiscales cuando ocupan el cargo en la Fiscalía. El fiscal general del Estado no está en esa situación, tiene un estatuto especial. Está, en este caso, en comisión de servicios, y esto es por una razón muy importante. No es necesario ser fiscal para ser fiscal general del Estado. Puede ser cualquier jurista con una antigüedad y unos requisitos. Puede ser abogado, profesor de Derecho, juez. Ha habido muchos jueces que han sido fiscales generales del Estado. Y ese estatuto especial implica que no se le pueda aplicar esta suspensión automática, y en todo caso, lo que sí que me parece claro que esa suspensión del estatuto orgánico de la Fiscalía no es atribución del juez instructor, como él al menos es lo que ha dicho hasta ahora. Y Joaquín, si el juez Hurtado ya había dicho antes que no tenía competencias en esta materia, ¿por qué ahora pregunta a las partes? Se ha producido un cambio de cierta relevancia en la situación procesal. Y es que hasta ahora él estaba como investigado, como imputado en el marco de unas diligencias previas, y ahora hay un hecho nuevo, que es que se ha acordado la incoación de procedimiento abreviado y es el momento de dictar auto de apertura de juicio oral. Hipotéticamente, es posible que el juez pueda cambiar su criterio o que considere que ante este cambio, en la ley de enjuiciamiento criminal sí que dice que en algunos supuestos a los cargos públicos se les puede aplicar esa suspensión. Ahora, en este momento, antes no, pero en este momento sí. Pero lo regula expresamente para cargos públicos implicados en delitos de terrorismo, de bandas armadas y otros supuestos. No está la ley prevista para esto, y aquí yo entiendo que prevalece el principio de legalidad. No se pueden adoptar medidas que van más allá de la ley o que no están en la ley, pero el juez instructor tendrá que valorar lo que ha dicho hasta ahora y ver si mantiene su criterio. ¿Y cuál es el espíritu, cuál es el objetivo de la legislación que blinda de esta forma la figura del fiscal general del Estado? ¿De qué pretende protegerle? Es difícil... No digo a García Ortiz, perdona, sino solo a la institución, claro. Claro. Sí, cuando se aprobó la regulación de la Fiscalía General del Estado, se tuvo en cuenta estas cuestiones o simplemente no se valoró
la posibilidad de que un fiscal general del Estado podría estar imputado por delito, o en última instancia sí que parece claro dentro de la arquitectura institucional de nuestro país que al fiscal general se le ha buscado blindar de todos los poderes del Estado, del gobierno, para que aunque la nombre no pueda cesarlo, de la propia actuación del Poder Judicial, es decir, que tiene un estatuto profesional que los